El día de hoy vamos a iniciar nuestro tema número 4, que es desarrollo de aplicaciones web con PHP y MySQL. ¿Listo? Ya. Ese es nuestro tema de hoy. Entonces ya hemos aprendido qué es PHP, ya hemos aprendido a manejar las variables, ¿no? Ya hemos aprendido a manejar inclusive algunas funciones, les he dado a conocer básicamente todo lo necesario para conocer el lenguaje PHP, ¿listo? Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Muy bien, el lenguaje de PHP es un lenguaje, hemos dicho, que se ejecuta del lado del servidor, Es decir, no se puede ejecutar en cualquier carpeta, ¿no? Para eso nosotros tenemos una unidad C, ¿no? Donde hemos instalado nuestro appset, en nuestro caso, ya, el appset. Y en este appset existe una carpeta llamada www. Esta carpeta es el servidor, ¿ya? Esa carpeta es el servidor. Entonces, toda carpeta dentro de www, ¿no? Es un sitio web. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de ahí, vamos a crear una carpeta. Yo quiero crear un sitio web, entonces tengo que ir ¿a dónde? A appset www y aquí tengo que crear una nueva carpeta. Le vamos a llamar proyecto 1. Proyecto 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que se hace dentro de esta carpeta? ¿No? En mi caso, hemos llamado en C al 92 appset, ¿no? En www hemos creado nuestra carpeta proyecto 1. ¿Listo? Ya. Pero el servidor también tiene un nombre. Ese nombre es localhost. Esto es para navegar, ¿ya? Para navegar. Entonces, para navegar utilizamos un navegador. Y ese navegador necesariamente tiene que tener un nombre de servidor. Entonces, ese servidor para nosotros se llama localhost. En algunos casos se coloca localhost, ¿ya? Dos puntos y algún número, por decir 8080, ¿no? Este numerito se llama puerto, ¿ya? Se llama puerto. Es como un canal, un cable, digamos, que nos permite trabajar dentro del equipo, ¿ya? Para no chocar con otros servidores que estuvieran trabajando en el mismo equipo. ¿Está bien? Puede haber varios servidores instalados en un solo equipo, simulando ser servidores. Solo simulan, no son servidores en sí, porque no están en un equipo aparte, ¿no? Pero cumplen perfectamente la función de servidores. ¿Está bien? Ya. Entonces, cuando nosotros navegamos en un navegador, entonces tenemos que poner localhost, ¿ya? Se escribe, ¿no? Localhost y la carpeta, ¿no? La carpeta del sitio, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso sería localhost barra y mi carpeta se llama proyecto 1. ¿Qué quiere decir? Que el www es lo mismo que el localhost. El www es para lo físico y el localhost es para lo virtual. ¿Está bien? Ya, hasta ahí hemos aprendido un poquito más. Bueno, entonces yo voy a ir acá y voy a escribir eso. Como ya tengo una carpeta, entonces localhost y pongo proyecto 1. Proyecto 1. Y ahí está vacío, no tiene ningún archivo. También puedo ir a abrir acá y abrir el Sublime Text, podemos ver acá, y abrir esa carpeta, Open Folder, File, Open Folder, y dirijo a la carpeta que en este caso se llama Proyecto 1. Y selecciono esa carpeta y cierro la anterior ventana
ahora estoy ubicado en esa carpeta vacía llamada proyecto 1. En este momento está abierta esta carpeta. Por esa razón no hay ningún archivo, no tiene ningún archivo el programa. Y eso se expresa también cuando ingresamos a la página web. En la página web, fíjense, ahí tenemos los 3 aspectos de cómo estamos trabajando. ¿De acuerdo? Fíjate bien. En primer lugar, esta es nuestra carpeta, www, y se llama Proyecto 1. Ese Proyecto 1 simula que está dentro de un servidor, porque www, esa carpeta tal cual está así como carpeta, está fingiendo, está suplantando a lo que es un servidor. Entonces, por eso está dentro de www, porque si no está dentro de www, no se va a ejecutar ningún programa. ¿Ya? Puedes grabar en la C, en la D, no va a correr ningún programa hecho en el lenguaje PHP, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entramos, ya que el www es el localhost, escribimos localhost barra para dirigirnos a esta carpeta, ponemos proyecto 1, y como aquí hacemos proyecto 1 para mostrar la carpeta, aquí también hacemos enter para mostrar el contenido de la carpeta, y en ambos casos obviamente está vacío. De igual manera, para empezar a escribir programas utilizamos el Sublime Text, y el Sublime Text para dirigir todos los archivos a esta carpeta, entonces venimos File y abrimos carpeta, Open Folder se coloca, y al colocar Open Folder estamos necesariamente abriendo la carpeta Proyecto 1 para ver todo el contenido. Entonces, a medida que vaya agregando aquí una carpeta, se va a ir agregando acá físicamente, ¿de acuerdo? Y también va a ir apareciendo acá cada vez que haga F5 para actualizar esta ventana de mi sitio web. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es crear contenido. Vamos a empezar a crear un contenido, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo desde el punto de vista de la reingeniería. Reingeniería significa desde el producto a la idea principal. No voy a partir de una idea para llegar a un producto, sino viceversa, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos. Para crear un archivo dentro de esta carpeta hay 2 métodos. El primer método es este. Digo aquí File, New File. Abro un nuevo archivo y lo guardo. Y se va a llamar Save As, por decir, y dirijo primero dónde voy a guardar, ¿no es verdad? En mi caso voy a guardar la carpeta Proyecto 1, que debe estar por acá. Aquí está, Proyecto 1. Y se va a llamar ejemplo 1. Ahora le vamos a llamar PHP. Todas las páginas a partir de ahora se van a llamar PHP. Todas son páginas como el HTML, solo que estamos cambiando la extensión, nada más, no se preocupen por ello. En realidad es casi lo mismo que poner HTML, ¿listo? Pero el PHP implica que va a tener código ejecutable dentro, nada más, esa es la única ventaja. Pero si yo pongo código PHP por dentro, corre tranquilamente. Miren, voy a poner HTML 2.5 y miren, tranquilamente me genera el código HTML. ¿Se dan cuenta? Todo HTML entra acá, tranquilo, no hay por qué preocuparse. Esa es una manera. La primera manera es esa, File, New File, y abro y grabo, ¿no es verdad? Con el contenido. Otra manera es ir a una carpeta acá y voy a crear otro archivo PHP, pero así, mira, digo nuevo, acá está nuevo, y pones documento de texto. Cuando no quieres utilizar este Sublime Text, rapidito quieres crear un archivito, entonces pones acá en esta carpeta, botón derecho, nuevo, y no pones carpeta, nada, sino documento de texto. Abres el documento de texto, borras todo el nombre y le pones el nombre que quieres, en este caso ejemplo 2 y la extensión PHP. Como este archivo tenía extensión TXT, entonces te va a decir si quieres cambiar la extensión, porque le estamos cambiando la extensión en realidad, ¿ya? Mira, hago Enter y la máquina me dice, al cambiar la extensión de nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable. ¿Estás seguro que desea cambiarla? Sí, le digo, no hay ningún problema. Entonces los dos ya son archivos PHP. Imagínate ahora, esta aparecida acá, ¿has visto? No sé si te has fijado, apenas he hecho Enter, aquí ha aparecido en el listado porque ya es parte del contenido de mi proyecto, y eso no solamente se puede ver aquí, sino también acá no se ve. Entonces voy a actualizar con este botoncito o la tecla F5, haré F5 y se actualiza. Acá tenemos
los dos archivos. Entonces, podemos ver los archivos, ya sea utilizando el Sublime Text, ¿no? Para editar cada archivo. Ahí está, cada archivo voy a editar. Otro para ejecutar. Esto es para ejecutar cuando ya está en el navegador. Eso es lo que nos interesa. Y el otro es cuando vemos dentro de nuestra carpeta, ¿no? Cuando queremos borrar, renombrar, etcétera, también se puede hacer. También el renombrar se puede hacer desde acá. Por ejemplo, si yo no quería ejemplo 2, ejemplo 3, botón derecho Rename. En la parte de abajo sale y puedo renombrar el nombre de archivo, ¿no? O puedo también botón derecho y eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, existen todas las posibilidades de poder crear archivos, modificarlos, guardarlos, ¿no? O actualizarlos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí habríamos visto lo que es la manera en cómo se trabaja con el servidor y cómo se archivan cada uno de los documentos dentro de lo que va a ser mi página web. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es... vamos a recordar un poquito de cómo se manejan las variables en PHP. ¿Listo? Dice que PHP se ejecuta del lado del servidor. Muy bien. Para crear un programa en PHP, o perdón, un pequeño código en PHP, se debe escribir estas etiquetas, el signo menor, el signo de interrogación y las letras PHP. Y luego más abajo, en realidad es así el código. Vengo acá, cierro el signo de interrogación y el signo mayor. Estas dos etiquetas definen, como cuando escribimos label, por ejemplo, ¿no ven? Existen dos etiquetas, una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra. En el PHP, la etiqueta que abre es esto y la etiqueta que cierra es esto. Todo el código que se escriba en PHP se debe escribir entre estas dos etiquetas. Pero como el código es bastante amplio, entonces bajamos esta etiqueta y aquí es donde podemos escribir muchísimas líneas en código PHP. ¿De acuerdo? Bueno, la primera instrucción, la más importante de PHP, la que más vamos a usar todo el tiempo, permanentemente, es la instrucción echo. ¿Qué es lo que hace echo? Echo visualiza textos, visualiza números, visualiza valores, visualiza variables, visualiza código HTML, visualiza todo lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Muy bien, en este momento mi código PHP no tiene ningún contenido. Hago control S para regrabar y el archivo que voy a ejecutar es ejemplo 1. Vengo acá, entonces hago clic en ejemplo 1 y fíjense, no pasa nada porque no tiene ningún contenido, ¿de acuerdo? Ya. Otro elemento que tenemos que resaltar es que el código PHP dice que se ejecuta del lado del servidor, es decir, estos códigos solo están en el servidor, nunca van a estar en el navegador. En este momento estamos en un navegador de usuario. Estamos nosotros siendo los usuarios utilizando un servidor, utilizando o llamando a los archivos que están dentro de un servidor. Estos archivos están dentro de un servidor. Es como si estuvieran en otra máquina. Eso quiero que me entiendan. Están en otra máquina, pero es una máquina virtual en este momento que está instalada en tu equipo. Es como tener dos computadoras en este momento en tu mismo equipo. Entonces el servidor, que es una computadora aparte, tiene esta carpeta con estos dos archivos. ¿Cómo yo puedo acceder? Si están en otro equipo, en otra computadora, pues utilizo localhost. Localhost es el nombre de ese servidor donde accedo a su carpeta y dentro de su carpeta a los archivos que contiene dentro de esa carpeta. Así es como funciona. Yo en el navegador estoy en un equipo y el servidor está en otro equipo. Entonces estoy simulando que de un equipo a otro me estoy conectando. ¿Y cómo se conecta? Coloco el nombre del servidor. Este es el nombre del servidor, que físicamente, repito, es www. Es como decir, entrar a www, entrar al servidor, buscar la carpeta proyecto 1, aquí está proyecto 1, y dentro de esa carpeta ejecutar ejemplo 1, y dentro de esta carpeta ejecutar ejemplo 1. Así estoy haciendo, pero todo eso se maneja a través de esta dirección que se llama URL, ¿no? Esta base de direcciones para navegación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en este momento actualizo y no tiene nada escrito. Y decía que como el código PHP es de servidor, entonces el navegante, el usuario, nunca va a poder ver el código. Para poder ver los códigos
los archivos que nosotros estamos ejecutando, simplemente hacemos control U. Por ejemplo, voy a entrar, digamos, a un tutorial CSS. Por decir, es una página cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces vengo acá, entro a esta carpeta, fíjate bien, ahí está. Mire qué bonito está diseñado, ¿no? Con sus ventanitas, sus imágenes, su menú de navegación. Entonces, si yo quisiera hacer algo semejante, es decir, ¿cómo habrá sido hecho esta página? Simplemente pulso Control U. Y al pulsar Control U me sale todo el código, fíjate, de cómo ha sido diseñada esta página. Mire qué es semejante código. Todo eso, todo lo que ves, mira, es bastante código, ¿verdad? Todo eso ha sido utilizado para diseñar este sitio web, ¿de acuerdo? En este caso, esta página web. Solo este documento es una página web. Cuando entramos a las páginas que están conformando cada uno de estos menús, por ejemplo, entonces ya todo eso recién se llama un sitio web. Un sitio web es un conjunto de páginas web, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a poder ver el código, se llama código fuente, ¿ya? Código fuente. Entonces, source code se escribe en inglés, ¿ya? Y podemos ver utilizando en el Google Chrome se utiliza Control U. En el Firefox tiene también su teclado para entrar ahí, ¿no? Como en este caso, digamos, para entrar, entonces, a ver, decimos botón derecho y dice ver código fuente de la página. Y si hacemos clic, ahí está el código, ¿no? De la página que ha sido diseñada. Ahí está, miren, todo está en una sola fila. Es muy larga la página, ¿no? Podemos recorrer, miren, ahí está todo esto, es la página del formulario que acabamos de resolver, ¿no? Entonces se puede ver el código fuente, siempre se puede ver. Todo lo que llega a tu computadora por internet desde algún lado, desde un servidor, ¿no? Siempre se puede ver cómo ha sido diseñado, ¿ya? Pero nunca vas a poder ver el código original que ha dado origen a eso. Tú solo has recibido una respuesta HTML, es decir, en formato HTML. Bueno, no entiendo eso, Inge, ¿qué quieres decir? Bueno, vamos a ir a nuestro ejercicio. Por ejemplo, este ejemplo PHP, podemos ver que está compuesto por estos códigos. Mira, HTML, head, meta, title, head, body. Y aquí está el código PHP, luego body, HTML. Entonces, cuando yo ejecuto, ahí está, no sale nada porque no tiene ningún contenido. No tiene ningún contenido, no he escrito ni hola, nada. Entonces hago control U, pero fíjate, cuando hago control U, quiero que muestres la diferencia. Mira, aquí está el HTML, el doctype ya ha desaparecido, no, está acá. El head está ahí, meta, title está ahí, head, body está aquí, body HTML al final está aquí, pero este código no está. No está este código, porque el código PHP se ejecuta del lado del servidor y solo te pone acá los resultados que produce este código. Entonces, nunca el usuario que va a recibir información de datos, etcétera, lo que sea, va a poder ver cómo ha sido diseñada esa salida, sino solamente se le va a entregar los resultados para que lo pueda ver en su página web. Pero el código original, el que ha creado el desarrollador, no se ve absolutamente como están pudiendo ver. ¿De acuerdo? Ya, aténdeme ahora, fíjate bien. Voy a crear mi primer código, voy a decir echo y voy a poner hola. Entonces el echo, ya sabemos, he explicado lo que es hacer echo en la pantalla. El echo lo que hace es visualizar en la pantalla algo, nada más. Esa es su única tarea, mostrar algo en la página web. Siempre las instrucciones en PHP deben terminar con punto y coma. Control S, y como es un lenguaje de programación el PHP, ahí recién te va a salir errores cuando existan estos errores. ¿De acuerdo? Ejemplo. Vengo acá y ejecuto. Mira, ahí está, hola. Le dije que visualice, el eco es visualice la palabra hola, y por eso me está mostrando ahora ese hola. Ahora voy a hacer la prueba otra vez. Hago control U y fíjate, mira. Todo este código que ha generado la palabra hola no se ve en el navegador del usuario. No se ve, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar bien clarito. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no se ve. El código PHP
vuelvo a repetir, tienen que saber, se ejecuta del lado del servidor. Nunca llega a verse el código en el lado del cliente, en el lado del usuario. Bueno, muy bien, hasta ahí está bien. Ahora, lo que vamos a hacer es ver diferentes maneras de, por ejemplo, si me olvido el punto y coma, mira, si me olvido el punto y coma, vengo acá, voy a ejecutar. Y ahí está, me dice hola, porque es la última instrucción, ¿ya? Pero si tuviera punto y coma y otro eco, por decir, eco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero que salga así. Punto y coma también. Entonces, mira, hago clic y ahí está. Hola, ¿cómo estás? Pero Inge, has escrito dos líneas. Aquí está una y aquí está otra, ¿no? ¿Por qué ha escrito en uno solo cuando se muestra en la página web? Es porque la página web tiene que estar regida su diseño en función del lenguaje HTML. Y acá no estoy utilizando un código HTML que pueda saltar de línea. Ese salto de línea se puede poner dentro de las comillas, por ejemplo, el código BR. El código BR le está diciendo, muestra la palabra hola, salta de línea y luego muestra cómo estás. Entonces, al hacer actualizar, me aparece el código, hola, ¿cómo estás? Perdón, el texto, hola, ¿cómo estás? Pero ya con un salto de línea de separación. Ahora, si quiero que como estás aparezca en negrilla, también le aplico el código B de bold en HTML y encierro en barra B, dentro de las comillas, nunca fuera de las comillas, no va a funcionar. Entonces actualizo y fíjate, voy a agrandar un poquito, ahí está el resultado. Primero he mostrado hola, acá está, ha saltado de línea abajo y abajo escrito cómo estás, pero en negrilla, aquí está, ¿no? Con negrilla. Si hubiera quedado inclinado, se pone la I, recuerden ustedes, la etiqueta I hace que aparezca inclinado o lo que se llama cursiva también. Hacemos enter y ahí está. Fíjate bien, entonces he dicho que la frase ¿cómo estás? Aparezca inclinado o en cursiva, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tú quieras sacar como HTML tiene que estar dentro de las comillas de echo. Echo es una instrucción la más potente que tiene PHP para salidas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí. Una vez que tenemos eso, vamos a recordar lo que son las variables. Una variable en PHP debe llevar el signo string por delante, ¿no? Entonces puede ser una variable A, puede ser una variable P, puede ser una variable X, puede ser la variable suma, puede ser la variable prom de promedio, puede ser la variable temp de temperatura, puede ser la variable nt de nota, etc. Todas las variables en PHP deben llevar un string adelante. No tiene nada que ver con jQuery. jQuery es otra cosa, ¿ya? Entonces pongo A, por ejemplo, y si quiero asignar un valor, entonces, tal como en C# se pone la variable igual y el valor que tú quieres asignar. ¿Está bien? Entonces, una vez que tienes eso, ese valor 3 estás diciendo que se asigne a la variable A. Muy bien, vamos a ejecutar. Venimos acá y ejecutamos. Pero no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque no estoy haciendo ningún eco. Aquí no hay esta palabra, no hay eco. Eco significa visualiza algo. Pero no hay eco, entonces significa que no va a visualizar nada. Pero ahora vamos a ver este código. Este código es del lado del servidor. Venimos acá, control U, y fíjense, el código no está. No está porque esto se está ejecutando en el servidor. Y esto no es el servidor. Lo que estamos viendo es el cliente, el usuario, nosotros, ¿no? Entonces, el que ha programado ha puesto este código, esta página web, en el servidor. ¿De acuerdo? Y esto voy a repetir muchas veces para que se entienda bien. Entonces, la variable A sí tiene el valor de 3, pero está en el servidor, no está aquí en mi navegador Google Chrome, no está ahí. ¿De acuerdo? Entonces voy a definir otra variable B, que le voy a llamar, digamos, 7, punto y coma, y luego voy a realizar una suma en la variable S, que va a ser string A más string B. Ahí está, ¿no es verdad? Entonces, si A vale 3 y B vale 7, y la suma es A más B, entonces string S va a valer 10, porque 7 más 3 es 10. Entonces vengo acá y actualizo el documento, ¿no? Primero puedo ir al documento, a ver dónde está. Primero en proyecto, voy a hacer esto. Este truquito les he enseñado, de agarrar esta carpeta y trasladarlo por acá a cualquier lado para que hagamos clic para llegar acá directamente, no estar escribiendo así. Entonces vengo acá, ejemplo 1, y ahí está.
Está cosiendo ejemplo 1. Ejemplo 1 es todo esto es ejemplo 1. Ahora vamos a ver el contenido. Control U y fíjense, nuevamente no se puede ver todo el código PHP. Pero ¿por qué no vemos el resultado? ¿Por qué no podemos ver el resultado? Si A vale 3, B vale 7 y hemos realizado la suma. No vemos el resultado porque no hemos utilizado el echo. El echo debe visualizar una variable. Para visualizar se pone, en este caso, string S. ¿Ya? Cuando colocamos string S, entonces significa que estamos visualizando el resultado de S, que es la suma de A más B. Entonces venimos acá, ejecutamos y ahí está, nos sale 10. Es lo único que ha visualizado. Echo el resultado de la suma, es 3 más 7. En otras palabras, solo sale 10. Ahora, si todo este código ya se puede visualizar, entonces vengo acá y hago control U y fíjate nuevamente, no es sorpresa que todo este código haya desaparecido y solo nos haya entregado el resultado. El PHP siempre se va a ejecutar desde el lado del servidor y nos va a entregar solo los resultados, solo lo que se puede ver. ¿Ya? Entonces no se puede hacer nada más. Por eso el PHP es un lenguaje de programación que realmente programa diferentes acciones, procesos, etcétera, manejo de datos, pero lo hace de tal manera que el usuario nunca vea el código original y no tenga oportunidad de hackearlo, cambiarlo, modificarlo o eliminarlo. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la seguridad que nos ofrece entonces el PHP. Pero también el echo puede visualizar variables. Puede hacerlo entre comillas o fuera de las comillas. Si hacemos entre comillas, se pone así. Y si nosotros vamos y ejecutamos, miren, ejecuto, llega a ser 10 también. Es decir, no afecta que tú pongas comillas. Pero, Inge, si ponemos comillas o no ponemos, si es lo mismo, entonces, ¿cuál es el beneficio? Es que si tú no pones entre comillas, ¿cómo podrías decir la suma es? Si todo lo que visualiza el echo tiene que ir entre comillas, ¿no? Entonces tendrías que decir así, que la suma es, acá está, y luego visualizar S, pero estás hablando de una cadena, acá está, de una cadena y una variable con un valor. No se puede imprimir así, tienes que visualizar concatenados. Para concatenar se utiliza el punto, en el C# se utiliza el signo más, ¿te acuerdas? Entonces, si nosotros manejamos esta concatenación, primero estamos diciendo, visualiza esta cadena y luego a su ladito visualiza el valor de S. Eso estamos diciendo. Entonces venimos acá, actualizamos y ahora sale como hemos planificado. La suma es y al lado el valor de la variable S. ¿De acuerdo? Esa es una manera. Pero también podemos usarnos todos estos puntos si nosotros utilizamos el string, la variable, dentro de las comillas. Y eso sí se puede. Se puede, es el único lenguaje que permite imprimir entre las comillas variables. No hay otro lenguaje que lo pueda hacer. Entonces venimos acá, actualizamos y me sale lo mismo. La suma es 10. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos damos cuenta del gran potencial de esta instrucción que se llama echo. ¿Listo? Entonces, si dentro de un mensaje, dentro de las comillas de un echo, se pueden mostrar valores de las variables, entonces puedo crear un mensaje así. La suma de, y que salga el valor de A, string A, y luego que salga el valor de B, que sería string B es S. Entonces vengo acá, actualizo y me sale como acabo de programar. Mira, la suma de A y B, pero A es 3 y B es 7, y eso es lo que está visualizando el echo. Y ese tipo de mensajes es mucho más notorio, más elegante para que el usuario lo pueda entender o comprender. Lo más importante que debemos recalcar entonces es que las variables en PHP no tienen tipo, ¿no? Ya hemos aclarado eso. En C# generalmente tenemos que poner int a, b, s. Acá no se puede colocar eso. Muy bien, decíamos que en C# tenemos doble a, b, o si queríamos int b, s, por decir, ¿no? Así definíamos las variables, porque deberían tener un tipo especial. Si no tenemos tipo, no puede ejecutarse en C#. Pero en PHP el tipo no existe en sí, ¿ya?
por ejemplo, miren, string A, por ejemplo, vale 3. Eso significa que la variable A es un número. Pero después de eso, miren, yo puedo hacer acá un salto de línea. Voy a hacer un salto de línea porque se me permite hacer HTML dentro del eco. Entonces puedo visualizar así. String A va a valer, y miren, Alejandro. Pero Inge, ¿cómo puedes poner Alejandro en la variable A si la variable A vale 3? Claro, ¿por qué? Porque las variables en PHP no tienen tipo, y como no tienen tipo, dependen el tipo de dato de su valor que se le asigne. Si a un momento dado le asigno 3, entonces la variable A va a ser numérica. Pero si le asigno una cadena, entonces la variable A va a ser una cadena. Entonces yo visualizo acá, echo, por ejemplo, string A, y fíjense lo que va a pasar. Vengo acá y miren, ha visualizado A aquí como número, que es 3, acá está, pero luego le ha asignado una cadena y ha visualizado como cadena. Entonces, esa es la gran ventaja del lenguaje PHP, que no nos obliga a estar usando el tipo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, fíjense, voy a cometer un error. En la suma me estoy olvidando poner punto y coma. Cuando me olvido poner punto y coma y trato de ejecutar, ahí es donde me salen los errores. Y tenemos que aprender a leer los errores que están en inglés. ¿Listo? Dice un error de conversión, un error de paso de una instrucción a otra, error de sintaxis. Cuando dice syntax error, significa que es un error de escritura, o es escrito mal el punto y coma, te has olvidado el paréntesis o algo, ¿no? Entonces dice, se esperaba eco, dice. Entonces, acá se esperaba eco, pero no se está refiriendo a que faltaba este eco, sino que faltaba un punto y coma. Entonces, el error está, primero te da el nombre de la página, en este caso es ejemplo 1, que es este, y dice en la línea 14, pero el error no está en la línea 14, ¿dónde está? En la línea 13 al final. Ahí me he olvidado el punto y coma. Entonces, tú tienes que agregar el punto y coma, ¿no? Control S, grabamos, y ahora recién el error se va a arreglar y va a continuar con la ejecución del programa. Entonces han visto, como PHP es un lenguaje de programación, entonces ya tiene el proceso de compilación, y el proceso de compilación identifica errores que hubiesen en la escritura del programa, ¿de acuerdo? Mientras que HTML no. Mira bien lo que voy a hacer. Voy a poner una etiqueta label. Ahí está, miren. For digo, y aquí pongo doble barra. Ahí, miren, cualquier cosa hago, ¿no? Ahora voy a mostrar acá, y miren, no me ha salido error. Solo me ha mostrado lo que puse, a lo que pudo, ¿no? El HTML, lo que he entendido, lo ha puesto. No me ha salido error, y aquí todo un desastre está este código, ¿no es verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Está bien. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda. Ahora, hemos hablado básicamente de lo que es el PHP, ¿no es verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es el MySQL, ¿ya? El MySQL es un DBMS, ¿ya? ¿Qué significa? Es un manejador de base de datos, ¿ya? Es gratuito, por eso todo el mundo lo utiliza, ¿de acuerdo? Mientras que el Access es de pago. Entonces hemos aprendido a crear una base de datos en Access, y hoy vamos a aprender a crear una base de datos en MySQL. Es como el Access, digamos, ¿de acuerdo? Entonces presten mucha atención. Vamos a crear una base de datos de esta naturaleza, digamos, los datos de un estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, como datos de estudiante, voy a ir al Excel y voy a permitirme crear mi tablita acá para que ustedes lo puedan observar, ¿ya? Muy bien, entonces en Excel voy a crear la tabla, y el primer campo va a ser el carnet de identidad, luego va a venir el nombre, luego va a venir una edad, luego una fecha de nacimiento puede ser. No, a ver, otro datito, digamos, nombre, edad, sexo, digamos, por ahora, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, fíjense bien, así va a ser más o menos mi tabla, ¿de acuerdo? Ya, esta estructura va a tener mi tablita. Entonces, los campos van a ser estos van a ser los campos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner en negrillita y voy a poner en amarillito. Pero el campo clave va a ser este va a ser el campo clave, el carnet de identidad, ¿ya? Entonces, si el carnet de identidad va a ser mi campo clave, entonces los campos que van a depender de ese carnet van a ser nombre, edad y sexo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se crea esta tabla? Que le llamaremos alumnos, ¿ya?
Primero, para crear esta tabla se necesita crear una base de datos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo crear una tabla? Vamos a poner acá. ¿Cómo crear una base de datos? ¿Ya? Una base de datos. Muy bien. Para crear una base de datos en MySQL se siguen los siguientes pasos. Primero, vas a ir al navegador, cualquiera que sea, no importa Safari, Opera, Firefox, Mozilla, el Google Chrome, cualquier navegador, no interesa. Ahí pones la palabra localhost, que es el nombre de tu servidor. Si estás utilizando otro servidor como el XAMPP, por ejemplo, entonces pone pues el puerto que está utilizando. Es lo mismo, exactamente es lo mismo, solo el puertito cambia, nada más, ¿de acuerdo? Ya, el nombre es lo más importante. Entonces, una vez que te sale localhost, te sale esta interfaz, ¿ya? En esta interfaz, para crear una base de datos, necesitas, fíjate bien que para ingresar a una carpeta, colocas localhost y el nombre de la carpeta. Entonces entra directamente a la carpeta. Pero si solo pones localhost, te va a entrar al administrador de bases de datos y de la configuración de todo el servidor. ¿Me entiendes? Son dos cosas muy diferentes. Localhost, nombre de la carpeta, entra a tu sitio. Y localhost solamente entra al administrador, a todo el administrador y configurador del servidor y de la base de datos. Queremos crear nuestra tabla que hemos llamado alumnos. Para ello, primero hay que crear una base de datos. Para eso se utiliza esta primera línea, este primer enlace que dice phpMyAdmin Database Manager versión, y ahí está la versión 4.6.6, ¿ya? ¿Por qué es necesario tantas versiones, Inge? Mire, acabamos de ver Apache 2.4, PHP 5.6, MySQL 5.7, PHP 4.6. ¿Por qué es necesaria la versión? Es que las versiones, con sus mejoras, vienen también ciertas instrucciones, ciertas maneras de hacer las cosas que mejoran la calidad del trabajo, ¿no?, que se está realizando. Por lo tanto, una versión actualizada es siempre mucho mejor que la anterior. Pero hay versiones como la 9, por ejemplo, que no usamos mucho. ¿Por qué? Porque todavía está medio inestable en algunos casos, ¿ya? Por eso hemos preferido utilizar la 8.6, ¿ya? Esa es la versión más estable que hemos podido trabajar. Entonces entramos a phpMyAdmin, que significa manejador de bases de datos, phpMyAdmin. Entonces hacemos clic ahí y te va a entrar al administrador de bases de datos. Para ello, dice, vamos a usar el nombre de usuario. El nombre de usuario por defecto he descrito en clase. Un servidor tiene 3 datos para acceder: nombre del servidor, nombre del usuario y clave de acceso. El nombre del servidor ya sabemos, es localhost. El nombre de usuario por defecto es root, que significa raíz. Entonces tú pones eso, raíz, y la contraseña es la misma que has puesto cuando has instalado. En otras palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tú dices continuar, te va a salir acá una ventanita que dice, ¿desea guardar esta clave y su contraseña? Sí, le vas a decir, para no estar metiéndome. En mi caso, yo no he escrito, ¿no ve? Ha aparecido aquí root y la clave. Entonces, para no estar escribiendo y te aparezca así, entonces aceptas la ventanita que te sale. Entonces haces clic en continuar. Esto no puedes trabajar en un celular. No puedes, porque el espacio es muy reducido en un celular como para poder ver toda la interfaz, ¿ya? Entonces, en equipo siempre tienes que trabajar esto. Continuar. Entonces, acá vemos en la parte izquierda todas las bases de datos que se tiene en un equipo. Ahí está. Y en la parte derecha todo lo que es la administración de cada una de esas bases de datos. ¿Cómo crear una base de datos? Hay más de una manera. Primero, podemos irnos al inicio, que es esta casita que está acá arriba, mira, donde dice phpMyAdmin, dice página de inicio. Haces clic ahí y se va a esta página, por si acaso estuvieras en otra, ¿no? Por si acaso estuvieras en esta, digamos así. Entonces vienes acá y se va a la página de inicio. Siempre hay que partir de ahí. De esa página de inicio hay una opción que dice bases de datos. Y ahí es donde se crean las bases de datos. Muy bien. Ahora, fíjate bien. En Access, generalmente la base de datos es un archivo con extensión ACCDB o MDB, dependiendo de la versión. Es un archivo, una base de datos es un archivo que se puede copiar y transferir en un flash tranquilamente. Mientras que en MySQL, la base de datos no es un archivo. Fíjate bien, voy a mostrarte dónde se guardan estas bases de datos. Mira, voy a ir a una nueva carpeta acá,
ahí está. Y voy a entrar a C, a PPSer, y dentro de esto, aquí está la carpeta MySQL. Fíjate bien, MySQL. Haces doble clic ahí y ahí hay una carpeta llamada Data. Mira, ahí está, disco C, PPSer, MySQL, Data o Data, dicen algunos. Entonces, haces doble clic y ahí están todas las bases de datos. Todas las bases de datos. Fíjate bien, compara con lo que yo tengo acá y fija bien, ¿no? ¿Dónde están las bases de datos? Ahí está, mira, mira, mira. ¿No? Voy a ir a la parte de arriba y nuevamente voy a mostrar. Mira, acá 2020, base de datos, BCAT 2020, BD API 2, ¿ve? Ahí están. En este caso, las bases de datos no son archivos como en Access, sino carpetas. Carpetas. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una carpeta llamada BD colegio, que se llame, ¿ya? BD colegio. El nombre tú lo puedes elegir, pero vamos a ir a donde estuvimos trabajando. ¿Dónde está? Acá en el localhost vamos a ir a base de datos. Nuevamente podemos ir a inicio y ahí está, base de datos. Y aquí vas a poner el nombre de la base de datos, que se va a llamar BD. Generalmente yo pongo BD adelante y tus docentes quizás lo van a hacer así. BD para decir que es una base de datos y le vamos a poner colegio. BD colegio. Nada más. El decir BD colegio, haces clic en crear. Ya está creado, dice. Aquí está, mira, la base de datos colegio, pero no tiene ninguna tabla. No tiene ninguna tabla creada. Entonces, para ver, y vamos a data, fíjate bien. Aquí está la carpeta, BD colegio, hacemos doble clic y no hay nada, ninguna tabla. Cada tabla ahora es un archivo, fíjate bien acá. Mira, cada uno de estos archivos son tablas. No es como el Access. En el Access todo está en uno solo. Acá no. La carpeta es la base de datos y cada 3 archivos es una tabla. Cada 3 archivos es una tabla. Cada 3 archivos es una tabla. ¿De acuerdo? Entonces entramos a nuestra carpeta B de colegio y no tenemos ninguna tabla. Vamos a crear nuestra primera tabla que se llama, según nuestro modelo, alumnos. Entonces decimos alumnos, se va a llamar la tabla alumnos, como cuando hacemos en Access crear tabla diseño, ¿verdad? Y ponemos el nombre de la tabla. En este caso se pone el nombre de la tabla y aquí se pone cuántas columnas va a tener la tabla. Puede tener 20 columnas, 30 columnas, 5 columnas, 2 columnas. En mi caso, veo mi diseño, tiene 4 columnas. Entonces se ajusta al espacio que por defecto, o a la cantidad de columnas por defecto que tiene. Entonces digo continuar. ¿Estás fijándote? Hago clic en continuar. Y esto es parecido a lo que es el Access. Para definir una base de datos necesitas el nombre del campo, necesitas el tipo de campo y el tamaño o la longitud. Entonces venimos acá y decimos nombre va a ser CI. Fíjate bien, tengo que seguir a lo que es mi diseño. CI, nom, ed y sexo, ¿verdad? Entonces CI. Pero el CI va a ser de tipo, nosotros decimos en Access de tipo texto. Aquí se dice de tipo varchar. Varchar es texto. Entonces aquí está el nombre del campo, el tipo y la longitud. ¿Cuánto va a ser? Yo pongo 10. Significa que el carnet va a tener máximo 10 caracteres. Varchar significa caracteres. Va a tener caracteres. Es cadena, quiere decir el carnet, pues, ¿no? Luego acá en la columna índice despliegas y pones primary. Significa que esta va a ser la llave primaria. No aparece por defecto, como en el Access. Aquí tienes que poner primary y te va a decir, ¿esta es la clave primaria? Sí, le dices, continuar. Ya tienes entonces tu clave primaria. Luego viene el campo nom, que también va a ser varchar. Acostúmbrate a esa palabra, varchar para todo lo que es texto. Varchar, y el nombre va a ser un varchar de unos 50, porque es más larguito, nada más. Luego viene la, ¿qué pusimos? A ver, vamos a recordar, la edad y el sexo, ¿listo? Entonces ponemos ed. Y la edad es un número entero además. Entonces ponemos int, nada más int, ahí está int. Los típicos son int, varchar, text y date, dates para fechas. Estos son para tipos más específicos que no se usan mucho, ¿no? Salvo en casos, en proyectos donde se maneja bastante información numérica, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos básicamente int, varchar y date. Int, varchar y date. Int es para números, varchar es para
cadenas y date es para fechas, ¿listo? Pero en Access tenemos el tipo de dato con decimales. ¿Y cuáles con decimales? Acá es esto, decimal. Puede ser float, doble o real, pero el más chiquitito es el decimal. Entonces, si pones decimal, significa que va a tener decimales ese campo, ¿de acuerdo? Entonces, la edad va a ser de tipo entero. No se pone el tamaño, no se pone. Cuando es número, no se pone. Solo cuando es cadena vas a poner, ¿ya? Varchar 10, varchar 50, pero entero no se pone, porque ya se supone que es un número entero. Y finalmente tenemos el campo que dice sexo, ¿no? Sexo. ¿Y dónde está? Acá está. Entonces ponemos sexo. Procuren siempre poner en minúsculas, por favor, todo en minúsculas. Y el sexo va a ser cadena, entonces ponemos varchar y máximo masculino femenino va a ser 10 de ancho. Listo. Una vez que hemos definido, podemos agregar más campos o podemos disminuir campos una vez que esté grabado, pero lo primero es grabar. Entonces el carnet, ya saben, con índice definimos que va a ser clave primaria. Venimos acá, buscamos este botón que dice guardar. Hacemos clic en guardar. Y aquí está nuestra tabla. Miren la configuración. El carnet, el nombre, la edad y el sexo. Si tú quieres ver el contenido, en Access, por ejemplo, haces doble clic en la tabla y se ve, ¿no?, el contenido. Acá no, haces en examinar, haces clic en examinar y aquí te sale el contenido. Pero como en este caso no hay ningún contenido todavía, ¿de acuerdo? Pero acá también se puede añadir campos manualmente. Para eso está insertar, por ejemplo. Insertar es el botón para meter datos, en otras palabras, para poner registros. Entonces colocas y te muestra de 2 en 2 registros. Mira, de 2 en 2. Si tú quieres mostrar más, entonces puedes mostrar más. Acá dice continuar inserción con cuántas filas. Mira, puedes hasta meter de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20 para ahorrarte tiempo. En mi caso solo quiero un valor, nada más. Entonces, carnet digo 111, nombre Alejandro Guzmán. Los datos siempre deben ingresarse en mayúsculas, ¿de acuerdo? Edad, digamos, 25, sexo masculino, por decir. ¿Listo? Ya, nada más. Si quieres, ingresas otro. Acá, por ejemplo, 222, ya podemos, ¿no? María Linares, digamos. María Linares, edad, digamos, 21, sexo femenino. Ahí está. Como me ha ofrecido 2 registros en uno solo, los 2 puedo llenar. Pero si solo quieres uno solo, haces clic en ese nomás. Continuar y solo esto va a grabar. Continuar y solo esto va a grabar. Pero si pones este continuar de aquí abajo, todito va a grabar. Entonces hago clic en continuar de acá abajo para que grabe las 2 filas. Vengo acá y miren, cuando digo examinar, que es como ver, ahí ya tengo los 2 registros. Puedo borrar, puedo copiar o puedo editar. Editar significa traer acá y corregir. No había tenido 25 años, había tenido 26. Entonces, continuar y nuevamente examinar y ahí está corregido. Mire, en vez de 25, ahora está 26. Pero este es un trabajo manual. Este trabajo de insertar, de eliminar, de modificar, no se tiene que hacer desde aquí. Se lo tiene que hacer desde aquí. Desde una página web se tiene que insertar, se tiene que eliminar, se tiene que actualizar o se tiene que mostrar el contenido de una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, hoy estamos viendo un resumen de cómo se maneja el PHP, cómo se maneja el MySQL, cómo se crea una base de datos y hemos aprendido a responder esta pregunta, ¿cómo se crea, ¿no? ¿Cómo se crea una tabla? ¿No? Ya. Los tipos de datos conocidos, los tipos de datos estándar, le llamaremos. ¿Cuáles habían sido? Habían sido varchar, ¿no? ¿Para qué? Para campos de tipo texto. Luego tenemos int, ¿para qué? Para campos de tipo numérico, pero entero, ¿no? También ha habido el decimal, eso es para numérico, ¿no? Numérico, pero con decimales, ¿no? Decimales. Y tenemos el date, que es para fechas, ¿Listo? Esos son los tipos más característicos. Muy bien. Entonces, el día de hoy lo que hemos aprendido es, hemos recordado un poquito lo que es el PHP, hemos visto cómo funciona, cómo es el servidor, cómo es el cliente, qué cosa no se ve, qué cosa sí se ve, cómo se ejecuta, dónde se ejecuta y qué devuelve, ¿verdad? Y eso hemos visto, cómo se manejan las variables, cómo se explota esta
función, esta instrucción llamada echo, que me permite visualizar mucha información, ¿no? De todo tipo. También hemos aprendido a crear una base de datos con MySQL, que es un manejador de base de datos gratuito, y hemos aprendido a crear una tabla, ¿de acuerdo? Con los tipos estándar como varchar, int y en este caso decimal date todavía está pendiente para que podamos usar en futuras tablas, ¿de acuerdo?